Creo que últimamente lo estoy haciendo todo bastante mejor de lo que solía hacer y creo que quiero hablar un poco de ello. Así que por eso estoy haciendo este vídeo, porque estoy bastante contenta y todavía me quedan cosas que quiero conseguir, pero parece que estoy empezando a salir de un túnel en el que entré hace muchos años. Vamos a seguir. Así que empezamos por la parte de los idiomas. Podemos ir a muchos años atrás, tampoco tantos años. Quizás 4 años atrás. Aquí hay algo que todo el mundo conoce y es que es el inglés. No todo el mundo conoce, pero decir que yo llevo estudiándolo desde los 3 años y estudiar no es lo mismo que hablar. Yo empecé a hablar inglés a los 15 años y 15-16 y fue a través de ver series, y no series, al principio eran películas, porque la verdad yo con 15 años o 16 no tenía Netflix, pero es que no sé si existía. Netflix sí que ha existido por mucho tiempo, no lo sé. La verdad es que llevo estudiando inglés muchos años y soy de esas personas que pensaba que jamás iba a hablar inglés. Aparte, donde yo vivo se habla otro idioma. Yo soy de España, obviamente, por mi acento ya lo habrás notado. Donde yo vivo se habla otro idioma, dialecto, idioma. No quiero meterme en ello porque hay una discusión de si es un idioma o un dialecto que es realmente casi igual al catalán. Así que yo por obligación tuve que estudiar valenciano. También que mi familia, mi abuelo, mejor dicho, mi abuelo hablaba valenciano, pero cuando él falleció dejé de tener ningún contacto así con el valenciano por fuera de las clases. Y desde siempre he encontrado mucho problema en aprender cualquier idioma. Yo tenía que aprender inglés, valenciano, y después tuve que aprender también latín. Después de acabar el instituto, pasaron muchas cosas que de momento no voy a decir aquí, ni creo que a la gente le interese. Simplemente este es como un vídeo para quizás más adelante ver el progreso que he dado. Cuando terminé bachillerato pasaron cosas y pues no sabía qué hacer con mi vida. Todo se puso muy negro y un día por esas cosas de quizás destino, no lo sé, pero la verdad fue porque yo fui a una tirada de tarot. Sé que quizás aquí hay personas que no les gustan esas cosas como de tarot, o si cada uno tiene sus creencias, ¿no? Yo tampoco soy, y en ese entonces era menos de todas estas cosas, pero digamos, en esa tirada de tarot, si no sabes lo que es en tarot, son cartas que son para guiarte un poco por dónde deberías ir, o por qué te está pasando lo que te está pasando, el futuro. El futuro no, como que no te lo voy a decir 100%, sino que te guía un poco. Puedes creértelo o no. Yo en ese entonces no creía y ahora mismo tengo como un choque entre creer y no creer. Es como sí y no, no sé explicarme tampoco. Y son creencias, por ejemplo, yo no soy religiosa, mi familia es religiosa, pero yo no creo en Dios, por ejemplo. Cada uno tiene sus religiones y sus religiones, sus creencias. Y espero que nadie me diga, eso no existe, eso no, porque cada uno cree en lo que quiera creer, en lo que sienta que tenga que creer y lo que le pueda ayudar. A mí eso, no es que creyera en ese entonces, pero sí sentía como una ayuda.
Y ahora lo veo como una ayuda. Cuando siento que no sé para dónde voy o qué está pasando o por qué me pasa esto a mí, pues me gusta que me echen las cartas de tarot. Bueno, la mujer que me echó las cartas conocía a una profesora de japonés. Su hijo estudiaba japonés y me pasó su número. En ese entonces a mí me gustaban ver mucho series coreanas. Entonces yo dije, ¿por qué no? Son similares, pues voy a intentar. Y di una primera clase de japonés y me encantó. Esto es algo que la gente no entiende y es que a mí no me gusta el manga, el anime, ni las cosas que suelen atraer en realidad a la gente hacia Japón o hacia el japonés. A mí me gusta el idioma, me gusta su escritura, me gusta el simbolismo que hay detrás de muchas cosas, desde la escritura que viene del chino, desde algunas frases hechas que tienen, me gusta todo ese simbolismo. Y aparte me gustaría y me encantaría ir a Japón y poder visitar los templos, las casas antiguas, todas esas zonas que son cultura, me gustaría verlas. Esa es mi manera, la forma en la que yo empecé a estudiar japonés. Sin conocer absolutamente nada de Japón, yo conocía Japón, Tokio y ya está, no más. Y a partir de ahí empecé a estudiar japonés y me encantó muchísimo. Al poco de estudiar japonés empecé a ser profesora no oficial, sin ningún título. Más tarde me saqué el título de educadora de educación infantil, pero en ese entonces no tenía ningún título. Entonces simplemente empecé a ser profesora de español, más o menos daba pues conversación en español y si me preguntaban algo de gramática lo buscaba para después enseñarles o explicarles un poco desde mi punto de vista cómo era. Intenté pues eso, buscarme la vida un poco, intenté ser independiente y lo encontré a través de los idiomas. A partir del japonés, a los 6 meses de empezar a estudiar japonés, más o menos, empecé a estudiar coreano. El coreano ha sido un poco como el chino. Empecé a estudiarlo a los 6 meses de japonés con una profesora. Dejé las clases con esa profesora. Estuve un tiempo en el que no estudiaba nada. Después intenté coger clases de conversación con otra profesora. Me deprimí porque no me acordaba de nada. Y ya, digamos que ya casi un año más tarde que el japonés, empecé con una profesora ya más en serio y desde ahí he estado estudiando coreano. Y coreano siempre fue desde el principio porque me gustaba ver series y quería entenderlas. Más tarde me empezó a gustar también música coreana. Al chino, el chino la verdad es que empecé a estudiarlo como hace un año más o menos. Empecé a estudiar chino. Estudié 6 meses chino y lo dejé. Pues eso, hace un año. Y la verdad es que al principio me gustaba mucho el chino. Iba con una profesora también. Yo no soy autodidacta, no soy capaz de estudiar un idioma por mi cuenta. Así que yo iba con una profesora una vez a la semana. Y me gustaba mucho. También me encantaba la cultura y de nuevo no tengo una razón para estudiar chino más que la cultura y el simbolismo que hay detrás. Porque los idiomas asiáticos tienen un simbolismo y unas cosas para mí que son súper especiales. La historia también del idioma coreano, de cómo se creó la escritura coreana, para mí es preciosa. Y no muchos lo saben. Es una historia muy bonita para mí. Y sí creo que obviamente los idiomas romance, los idiomas que vienen del latín y otras lenguas también son muy bonitas, pero a mí me atraen mucho los idiomas asiáticos.
me atraen los idiomas con simbolismo, porque llegué incluso a pensar en estudiar árabe, porque la manera en la que se escribe es como... me atrae, ¿no? Pero creo que no quiero meterme en más idiomas difíciles. Después empecé a estudiar portugués y este sí que es una razón y es porque mi abuela era portuguesa. Y si quiero estudiar más idiomas en el futuro, la verdad es que sí. Y a mí es que tengo que pararme muchas veces y decirme a mí misma que tengo que estudiar estos idiomas y más adelante estudiaré otros, porque se me ha vuelto un mundo tan bonito, tan amplio, tan lleno de cultura, curiosidades y personas. Hay tantas cosas que aprendes con un nuevo idioma que no dejaría de aprender idiomas. Así que yo misma me estoy parando y de momento con los idiomas que sé voy a dejarme por lo menos un par de años, ya veremos, pero mi plan es un par de años antes de empezar un nuevo idioma. Año empecé a estudiar para ser instructora de yoga. Me ha ayudado muchísimo. La verdad, empecé a hacer yoga a los 13, 14 años con la profesora que ahora mismo me está evaluando para ser instructora. Cuando empecé a hacer yoga fue mi madre quien me metió a las clases en un momento bajo de mi vida también, y para mí fue también un poco una salvación. No una salvación, sino algo que me distrajo un poco. Yo empecé a hacer yoga todos los días, normalmente todas las noches. Y al acabar los deberes o estudiar, yo me ponía en mi habitación o en la cama y hacía yoga. Me ponía retos, decía hasta que debía hacer esta postura y me centraba en hacer esa postura 1000 veces. En realidad eso no es el yoga, pero fue como mi inicio. El yoga va más allá de intentar llegar, porque no se trata de llegar. Se trata de muchas cosas, de sentir la postura, sentir las cosas que te trae. Si te trae también alivio muscular, alivio mental, que es lo que te trae, porque el yoga relaja tanto la mente como el cuerpo. Así que va mucho más allá que hacer deporte. Yo lo vi un poco como una salida en ese entonces y he hecho yoga desde esa edad, nunca he dejado de hacer. Y hace un año, pues también en un momento bastante bajo, pues me apunté a ese curso. No sabía si realmente iba a poder ser capaz de sacarlo. Tenía muchísimas dudas, pero el otro día hice mi primera clase de yoga con una compañera y fue asombroso para mí porque jamás hubiera imaginado que hubiera podido estar delante de tanta gente y no se me cortaría la voz o no olvidaría lo que tenía que decir o muchas cosas. Fue algo muy especial para mí. Y siento que en este año he dado muchos pasos hacia adelante. He dado también hacia atrás, pero cada paso que daba para atrás daba 3 para adelante. Así que estoy muy feliz en ese sentido. Creo que el yoga también me ha ayudado muchísimo a avanzar. Tengo ahora mismo esa cosa por los idiomas y el yoga. También no sabría cómo decirlo, pero es algo que me ha abierto también mucho la mente, escuchar tantas opiniones, tantas maneras de pensar. Tanto de dar clases, he dado muchísimas clases, llevo 3 años dando clases de español, he escuchado muchísimas formas, muchísimas maneras de pensar, he hablado con personas de casi todo el mundo, he escuchado de sus religiones, de sus culturas, de si piensan que algo está bien o si está mal. Después entré a yoga y empecé a ver otra manera totalmente diferente de pensar. Creo que eso también me ha abierto mucho y me ha hecho también estar más relajada, más no tan pendiente de todo como solía estar. Y me ha relajado también bastante.